clave para su integración social, que es el sistema educativo. Bien, vamos a dar comienzo pues a esta segunda parte. Saludos, bienvenidos, bienvenidas a todos los estudiantes de la 13ª edición del Máster y Posgrado en Migraciones Contemporáneas. Hoy inauguramos el curso académico y contamos con el privilegio de poder ofrecer en abierto una conferencia de gran interés, muy vinculada a los temas que vamos a ir abordando a lo largo del curso académico, y que además tenemos la posibilidad de emitir en abierto y que de hecho forma parte de un ciclo de conferencias online que ha coordinado Claudio Rojas, miembro del CER Migraciones, y que empezamos a emitir durante la época de pandemia, de confinamiento, especialmente dirigida a público de América Latina, con temas de interés, de discusión, de debate, y lo hicimos durante los meses desde marzo hasta julio, 2 ciclos de conferencias. Y hoy retomamos esta iniciativa a través del mismo canal y para emitir esa conferencia en abierto que a la vez da sentido, da comienzo al curso académico 19-20 de nuestro máster y posgrado. La conferencia de hoy es muy interesante, el tema de sumo interés, la mal resuelta crisis de refugiados en el Mediterráneo, y bueno, la propuesta del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Para ello contamos con 2 ponentes de excepción. En primer lugar, presento a la señora Sonia Ros, que es activista en derechos humanos y miembro de la reputadísima y conocida ya plataforma de Stop Mare Mortum, que incluye entidades que están dedicadas, una plataforma de entidades dedicadas a los derechos, a la lucha por los derechos de las personas migrantes y refugiados. Muchas gracias por estar hoy aquí, por haber aceptado la invitación a participar en esta conferencia. Y junto a ella, el profesor David Moya, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, director del IDP y miembro del CER Migraciones y, de hecho, parte nuclear del equipo coordinador y docente del posgrado y máster que hoy iniciamos. También agradecer a David que hoy esté aquí y nos puedan ofrecer ambos una reflexión sobre este tema de tanta actualidad y que sin duda nos plantea muchísimos dilemas y reflexiones. Sin más dilación, damos comienzo a las intervenciones para después poder facilitar un espacio de debate al final, tanto por parte de los estudiantes que hoy inician su formación, como también del público que nos sigue en streaming, ya sea a través del Meet Jitsi de este canal, como también de YouTube. Gracias a todos y todas por estar esta tarde aquí. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas las que estáis siguiendo esta conversación y agradecer al máster también que crea que es interesante para las personas que estáis tratando de tener una foto de cuál es la situación actual a nivel migraciones, especialmente en Europa y en particular en Grecia, como hablaremos hoy, la visión que podemos tener desde una lógica más ciudadana, más desde un punto de vista de un enfoque más humano, ¿no? Desde la experiencia de las personas que hemos ido a terreno y que luchamos, ¿no? Porque acaben estas vulneraciones de derechos con la población refugiada y migrante, como decía Sonia. Un poco como nos hemos organizado la conversación con David, la idea era un poco explicaros de esta crisis mal resuelta que apunta el título, pues qué lecciones hemos aprendido y cuáles no hemos aprendido, ¿no? Lamentablemente, hoy veréis que no estoy muy optimista. Hace demasiado poco que ha aterrizado el Pacto de Migración y Asilo. No es que estuviéramos muy esperanzados, ¿no? Pero quizá no teníamos, si me permitís la expresión, la certeza de que ganarían los malos de una forma tan rotunda, ¿no? Como a nuestro parecer lo han hecho.
y que veríamos una propuesta como punto de partida donde se doblegaría a los intereses de un conjunto de países, pues que ya sabemos cuál ha sido su apuesta en los últimos años para la gestión de migrantes y refugiados, ¿no? Y hoy, preparándola un poco, pensaba, lamentablemente, que estaba haciendo como una cronología de la barbarie, ¿no? Porque las primeras notas, ¿no?, cuando dábamos presentaciones como Stop Mare Mortum en 2015, eran de cuál era la situación de las familias, de las personas que vivían en tiendas en Idomeni, ¿no? Y aquello nos parecía pues que era intolerable, que era inaceptable, ¿no? Que personas que huían en aquel momento la mayoría eran de Siria, Afganistán, algunos de Irak, ¿no? Vivieran en las condiciones que vivían, ¿no? En tiendas en barro, sin agua. Y hoy hemos naturalizado que les disparen en barcas hinchables. Estamos ahí, ¿no? Y de que se hayan apagado los focos, que se haya prohibido entrar a prensa a los campos que ahora mismo se están construyendo después de Moria, ¿no? Entonces, aún a riesgo de ser exagerada, pero sí que decía esto de la cronología de la barbarie. Os pido disculpas porque estoy muy constipada, muy resfriada y tengo esta voz que oís, pero bueno, me esforzaré e iré bebiendo agua para que sea lo máximo de comprensible. Entonces, como os decía, un poco para hacer una foto de ese recorrido, en 2015, que es un poco cuando nace Stop Mare Mortum, en abril en concreto, ¿no?, en el canal de Sicilia, a causa de la descoordinación de servicios de salvamento marítimo entre Italia y Malta, se ahogan más de 600 personas y ya se habla de que se necesitan operaciones sólidas y políticas coordinadas, ¿no? En ese momento se hablaba de salvamento marítimo, pero se iba anunciando que iba a hacer falta una política muy coordinada de acogida y de gestión de la crisis migratoria, ¿no? Se acababa de desplazar la ruta del Mediterráneo central, que iba de Libia a Italia, a lo que después se ha demostrado que sería aún más mortal, aunque parecía más segura, ¿no?, que es la ruta de Turquía a las islas griegas. En concreto, la más transitada ha sido la de Lesbos, que es donde está el conocido campo de Moria. Y la confirmación de que muchas personas que huían, ¿no?, estaban intentando llegar a Europa era como muy flagrante, y en ese momento, igual que ahora, nada se hizo para preparar su llegada y nada se hizo para prevenir la muerte de los que cruzaban, ¿no? Se podrían contar millones de detalles de en qué condiciones vivían, que es un poco el objeto de la conversación, ¿no?, las personas que llegaban y qué servicios se encontraban, pero me parece un poco más interesante no entrar tanto al detalle de las condiciones, que algunas sin duda os voy a compartir, ¿no?, sino de ver un poco ese recorrido también para entender en qué poco tiempo hemos naturalizado un nivel de violencia y de vulneración de derechos tan grave, ¿no? Entonces, volviendo a este recorrido, a finales de diciembre de 2015 han llegado. Voy a dar datos muy conservadores porque doy datos de ACNUR y OIM, con lo cual son datos de mínimos y muy fiables, ¿no? En mínimos me refiero, ¿no? Entonces, a diciembre de ese año habían llegado a las islas griegas más de 981.000 personas que se hubieran registrado, y que si hubieran encontrado los cuerpos en el mar, habían muerto 3.750 personas a finales de diciembre, ¿no? Unas cifras increíbles que se habían dado en 6 meses, porque en abril llegaban las primeras barcas que ya no eran anecdóticas, digamos, ¿no? Llegaban de forma diaria. Entonces, en finales de 2015, como digo, y todo 2016, entra lo que nosotros llamamos el juego de cierre y apertura de fronteras en la ruta desde Grecia a los países del norte de Europa, especialmente Alemania, y países como Macedonia, Serbia, Hungría, República Checa endurecen su política fronteriza, permiten acciones de violencia de sus cuerpos policiales, por supuesto no ponen en marcha ninguna respuesta humanitaria o de acogida, entorpecen el trabajo de las organizaciones humanitarias y llegan a dejar actuar a grupos paramilitares armados con perros para tratar de desincentivar el paso de las personas en la frontera, ¿no?
Entonces, ahí damos como otro salto a cuál es la situación que se vivía en concreto en las alambradas, en las fronteras de toda esa ruta en Europa del Este, ¿no? Una vez más, las condiciones, pues, no hace falta entrar al detalle, os las podéis imaginar, ¿no? Si no hay previsto ningún dispositivo de acogida para las personas que están en tránsito o las que llegan y no se permite actuar a organizaciones internacionales, vemos personas que no tienen acceso a nada en pleno invierno, cruzando por bosques, con menores, con personas discapacitadas, con personas de muy avanzada edad, y empezamos a ver los primeros muertes por frío, ¿no? en Europa. Y insisto, los responsables todavía estaban pensando, digo los responsables refiriéndome a los gobiernos de esos países, los organismos responsables como podrían ser ACNUR, EASO, etcétera, y por supuesto las instituciones europeas, ¿no? En ese punto todavía estaban pensando cuál debía ser la respuesta, ¿no? Y la máxima expresión de este juego de cierre y apertura es la creación del campo de Idomeni, que son las famosas imágenes de familias durmiendo al lado en paralelo a las vías del tren que cruzaba la frontera norte de Grecia con Macedonia. Y de nuevo, no hay cifras reales, ¿no? Pero las oficiales dicen que había más de 8.000 personas. A más de 8.000 personas se les cerró la frontera en sus narices porque era una ruta que estaba abierta, que incluso personal de Cruz Roja en ese momento y de ACNUR, que estaba en la zona, y las activistas que estábamos allí lo sabemos, decían que era una ruta abierta y que, por tanto, valía la pena abandonar los pocos sitios de acogida que había en territorio griego y seguir avanzando aquellas personas que intentaban llegar a otros países, ¿no? Para que os hagáis una idea, había 8.000... Voy a intentar, como os decía, buscar algunos titulares para no entrar al detalle de las condiciones, ¿no? Pero esas 8.000 personas quedaron atrapadas en lo que vendría a ser un triángulo entre dos gasolineras y un gran cial, un Carrefour en concreto, para los que están familiarizados con esa compañía de supermercados, o sea, en un espacio que no llegaba a medio kilómetro cuadrado. Entonces, las condiciones eran pues de absoluto hacinamiento y, como decía al principio, aquello nos parecía que había cruzado el lindar de lo aceptable, ¿no? Tiendas improvisadas en suelos de barro, no había acceso, por supuesto, a agua potable porque se cortaron los grifos de las gasolineras y del centro comercial para que la gente no se quedara viviendo allí. Por supuesto, no había asistencia médica, no cabe hablar de educación o de asistencia legal, porque pensar que estuvieron allí casi 10 meses. Les pilló octubre, o sea, otoño, invierno y el principio de la primavera, es decir, climáticamente la época más dura de la vida. Y en ese momento llegan las cuotas de reubicación. Yo las resumo como amenazas y violencia para ser reubicado, ¿no? Y me explico por qué. Las primeras decisiones europeas que debéis conocer de finales de 2015, que empiezan a ejecutarse en 2016, ¿no? Creo que son importantes, ¿no? Porque lo estamos volviendo a ver ahora, ¿no? Y es importante ver cómo respecto a la creación de los campos, como estamos viendo ahora, insisto, en el nuevo Moria en Lesbos, se desplaza a las personas vulnerando sus derechos más fundamentales y bajo amenazas, chantaje y, cuando no funciona, violencia física, ¿no? En aquel momento, e insisto, se está repitiendo ahora, todas las personas que no abandonaban Idomeni de forma voluntaria, en el plazo de una semana, que es el plazo final que se les dio, que subieran a los autobuses y se dejaran identificar por ACNUR y por EASO, que, como sabéis, es la oficina que da apoyo a los organismos estatales de asilo, no podrán solicitar asilo en Grecia ni podrán participar de los programas de reubicación a otros países, ¿no? Entonces, básicamente, aquellas personas que tuvieran otros planes, es decir, que estuvieran intentando llegar a países colindantes donde tuvieran familia, que tuvieran, algunas tenían medios económicos en algún momento para poder estar en hoteles y dar un alojamiento más adecuado a sus familias, etcétera, etcétera, o entraban en ese sistema o eran excluidos de forma permanente, ¿no?
Y no es menor mencionar lo de las huellas porque hubo algo que se está volviendo a repetir, ¿no? Que es que todo el uso de datos, de privacidad con los refugiados se hace de una forma muy perversa. Y como sabéis, la primera vez que te toman las huellas en el primer Estado miembro al que llegas de Europa, ¿no? Y solicitas asilo, eso sirve después para aplicarte Dublín, que es el tratado por el cual te devuelven al país primero en el que has solicitado asilo. Y eso causa, iba a decir terror, pero sí como mínimo mucho dolor entre las personas, ¿no? Porque hay mucha incomprensión sobre cuál es el uso que se está haciendo de sus datos y, en ese caso, cómo van a afectar a su futuro, a sus vidas, ¿no? Y esto está volviendo a pasar ahora, ¿no? Porque se han perdido en el incendio de Moria, doy un salto al futuro por un segundo, todos los expedientes que se archivaban ahí, y ahora mismo se está haciendo un sistema, un procedimiento de nuevo, diciendo que luego eso se cruzará con los datos del Estado y que volverás a estar en el punto en el que estabas, ¿no? Pero a la vez se está diciendo que aquellos que no lo hubieran solicitado y hagan ver que lo habían solicitado van a ser expulsados del país, ¿no? Entonces, bueno, para mí, el derecho a la información, ¿no? Sobre todo cuando tiene un impacto tan alto en tu vida, pues otra de las vulneraciones de derechos, ¿no? Y bueno, yendo un poco más rápido en esta etapa de Idomeni, ¿no? Oh, sorpresa, fue mentira que iban a ser reubicadas las personas que fueran a los centros de retención, que se llamaban en aquel momento, aunque muchos acabaron siendo de detención, pues había que solicitar permiso para salir y había que cumplir unos criterios. Solo se reubicó, las cifras más optimistas hablan del 13%, es decir, unas 12.000 personas de las unas 18.000 personas, perdón, de las más de 160.000 plazas que en principio se habían ofrecido en distintos países, ¿no? Y en este momento, que quizás es el momento en el que más organización logística y más coordinación ha habido, dentro de que era absolutamente insuficiente para solicitar asilo, sí destacar en qué condiciones se hacía, ¿no? Se hacía vía Internet. Pensar que estoy hablando de las tiendas, del barro, del agua, se hacía vía Internet, había unos días y unas horas en las que se hacía por nacionalidades, no había traductores, no se habían desplegado el personal de la EASO y había cuestiones en el aire tan importantes como que no se sabía si las personas que entraran y solicitaran reubicación luego se iban a poder mover a otro país, no se sabía si los países que estaban apuntando como prioritarios realmente se iban a cumplir, cuestiones que afectan al presente, ¿no? Pero sobre todo al futuro de esas personas, ¿no? Pues que lo que hacían era que las personas saltaran y no entraran al sistema lleno de deficiencias y que, por tanto, el caos y la vulneración del derecho al asilo pues fuera aún mayor, ¿no? Doy un salto cronológico a 2017-2018 respecto a campos, ¿no? Y todas estas personas que os decía de los autobuses de Idomeni llegan a Moria. Llegan a Moria y luego se van moviendo entre islas a los 5 centros de refugiados que hay en las islas, los 5 más grandes, ¿no? Como la isla de Samos o Quíos, que quizás habéis oído, pero Moria quizá es el símbolo de muchas cosas y hoy me centro en él porque desgraciadamente ha sido actualidad, como sabéis, por el tema del incendio, pero creo que es la máxima expresión de muchas cuestiones, ¿no? No solo de la vulneración de derechos y de las condiciones inhumanas en las que han sido acogidos, sino también del uso que se ha hecho desde las instituciones para hacer política, ¿no? Migratoria y para justificar muchas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, si me permitís, en Moria voy a poner un poco el foco en la perspectiva de género y en los menores, porque creo que son 2 colectivos que en situación dentro del fenómeno migratorio, en situación de tránsito y de movilidad, colectivos que no hace falta explicar por qué son más vulnerables, ¿no? Y creo que Moria ha sido la máxima expresión de cómo todavía pueden ser más vulnerables, ¿no? Las primeras visitas que hacíamos a Moria, algunas personas,
lo que veíamos eran unas instalaciones que se habían preparado para albergar en el máximo despliegue logístico que tuvieron a unas 2.500, 2.800 personas. Como veis, las cifras bailan todo el rato, ni siquiera las oficiales de ACNUR. Y a los 2 meses ya había más de 15.000. En Moria, entre 2017 y 2018, ha habido momentos en los que ha habido más de 40.000 personas contadas, porque lo que es el centro de Moria, o sea, lo que es el centro de detención, lo que es el campo de refugiados formalmente hablando, dentro están las tiendas que desplegó ACNUR, pero luego fuera, en los olivares colindantes, es donde hay más de 10.000, 12.000, no están contadas, tiendas de campaña, que es donde se alojan el resto de personas que no caben dentro, pero que sí utilizan los servicios y las zonas comunes de dentro, ¿no? Entonces, os decía menores, mujeres, ¿no? Los menores no pueden ser retenidos en instalaciones mezcladas con adultos, deben tener un lugar propio, deben tener un lugar especialmente protegido, ¿no? Los primeros meses, cuando llegamos allí, veíamos cientos de niños y de niñas y de jóvenes de pie en lo que supuestamente eran los pasillos que conducían de las tiendas a las zonas comunes, pero que a efectos prácticos eran jaulas, ¿no? Había y sigue habiendo muchísimos menores sin ningún, se entiende menores no acompañados, perdón, sin ningún tipo de acompañamiento psicológico. Pensar que muchos de esos niños hicieron la ruta migratoria solos, porque algunas familias o bien las perdieron ahogadas en el mar, o bien se perdieron durante el camino, o bien las familias solo tenían dinero para que cruzaran los menores. Una diversidad de casuísticas, ¿no?, que hacía que llegaran menores en condiciones muy, 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 muy desgastadas, con unos cuadros traumáticos muy importantes, que en ningún momento tuvieron acceso a apoyo psicológico los primeros años, ¿no? Y luego una cosa que para mí representa de una forma visual muy, muy potente lo que fue Moria, que es ACNUR estaba en lo que llamaban la jaula de ACNUR, los refugiados, ¿no?, que era una única oficina para solicitar asilo en el centro, con unos horarios a los que los operarios llegaban acompañados por militares y salían acompañados por militares, ¿no? Nunca se llegaron a tramitar más del 10% de las solicitudes de asilo que algunos organismos preveían, y, por tanto, para mí el fracaso de lo que ha supuesto Moria en términos técnicos, logísticos, de protección, etcétera, pues es altísimo, ¿no? Y volviendo por un momento al tema de género y de vulneración y de condiciones de acogida de las mujeres, muchas mujeres, la gran mayoría de mujeres, expresaban su inseguridad en el campo, ¿no? Pensar que no hay luz, pensar que las instalaciones son absolutamente insuficientes para tener privacidad, para cuidar de tu familia, etcétera, etcétera. Y luego está el gran tema del uso de los baños, ¿no? El uso de los baños generaba muchísimas situaciones de violencia en las que solo cabía esperar si hacinas a unas personas en condiciones higiénicas, sociales y de salud mental, como estaban las personas que estaban en Moria, ¿no?, sin ningún ánimo de justificar la violencia, por supuesto, pero sí de entender de dónde nace y que era muy previsible que se dieran esas situaciones de violencia contra las mujeres. La respuesta que dio ACNUR a las mujeres que denunciaron a través de algunas organizaciones griegas que ya a finales de 2016 empezaban a entrar a trabajar, cuando denunciaban que algunas sufrían agresiones sexuales cuando necesitaban ir al baño por las noches, fue repartir pañales para las mujeres, ¿no? O sea, puede haber una forma, un acercamiento, ¿no?, un approach en lo que es la dignidad en las condiciones de acogida más indigno que ese, ¿no? Entonces, como veis, era un campo fértil. O sea, Moria, decían algunas personas con las que hablaba estas semanas últimas, Moria ya ardía antes de que se incendiara, ¿no? O sea, la situación que se vivía allí cada día era absolutamente insostenible en términos de violencia psicológica, ¿no? De hecho, he visto hace un par de días, se ha publicado un informe muy interesante del GAC, del Grupo de Acción Comunitaria, una entidad de Madrid que trabaja en temas de tortura, donde explican un informe muy extenso por qué las condiciones de Moria
suponen incluso a nivel jurídico un entorno torturante, ¿no? Os invito a que lo leáis a los que tengáis interés en el tema. Entonces, prosiguiendo un poco con la situación de Moria, y ya para acabar y llegar al triste final, al no final, yo diría, que ha tenido Moria, ¿no? Pues decir que en 2019 la situación en Moria se agrava de una forma muy importante porque la población local no aguanta más, ¿no? El abandono de las instituciones y las situaciones derivadas de tener miles de personas hacinadas en una isla tan pequeña explota y empieza el rechazo de los que ya no pueden más, avivados por aquellos que nunca les quisieron, ¿no? Por esa minoría que siempre sabe encontrar el altavoz, ¿no? Y que es muy bien aprovechado por partidos xenófobos en Grecia. Por tanto, a nivel resumen, empiezan las agresiones físicas a refugiados, a voluntarios, a miembros de ONG, a periodistas, con la complicidad del gobierno griego. Y diría con el apoyo del gobierno griego, ¿no? Hasta el punto que organizaciones que están muy acostumbradas a trabajar en entornos que les son hostiles, como Médicos Sin Fronteras y Cruz Roja, a finales de 2019 se retiran del campo de Moria, ¿no? Y luego llegamos en toda esta situación, ¿no? En la que se ven episodios xenófobos, hemos visto incluso vídeos de grupos de ultraderecha del resto de Europa yendo a Lesbos a dar apoyo a estos grupos organizados. Erdogan abre la frontera de Turquía con Grecia y la abre por mar y por tierra, ¿no? Les usa, muy resumidamente, como moneda de cambio en una confrontación de intereses geoestratégicos en el conflicto de Siria, a las puertas también de renovar el acuerdo de Europa-Turquía, al que no he entrado porque no tuvo tanto que ver con el tema de la creación de campos, ¿no? Y, bueno, pues pone autobuses desde las zonas donde más personas hay en Turquía, ¿no? Les abre el paso por la ribera del río Ebros, ¿no? Y empiezan a cruzar miles de familias. Grecia, antes de hablar de las condiciones de acogida actuales de esas personas, que todavía quedan de las que cruzaron, según dicen las organizaciones, Grecia abre fuego abierto, lo hemos visto en los medios de comunicación. Ya no son vídeos, como siempre se acusa a muchas personas refugiadas, ¿no? Han encontrado el vídeo de aquel policía que pegó, ¿no? No hay grandes medios como la BBC que ha cubierto ese fuego abierto contra las personas que cruzaban y posteriormente las ha detenido en centros cerrados con una absoluta opacidad sobre las condiciones, por tanto no os las puedo compartir, ¿no? Pero como sabéis, eso acabó en una suspensión de asilo y en la suspensión de la Convención de Ginebra, ¿no? Una suspensión, entendemos, absolutamente ilegítima, absolutamente ilegal, según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿no? Pero ante la cual los organismos europeos no solo hicieron la vista gorda, sino que aprovecharon para, diría, apoyar, ¿no? Todos vimos las declaraciones de la presidenta van der Leyen diciendo que agradecían a Grecia que fuera el escudo de Europa, ¿no? Entendemos que de los valores de Europa recién creados. Llega el coronavirus, es que es así de rápido, ¿no? El deterioro de las condiciones de las personas en Moria. Llega el coronavirus ya para acabar, ¿no? Y entonces entra el pánico de que a las más de 20.000 personas que quedan en ese momento en Moria se puedan contagiar. Empiezan los problemas y la violencia, los pequeños fuegos que acabarán desembocando en el incendio de las pasadas semanas, ¿no? Pensar que el 1 de marzo se prohibió la salida de cualquier persona de Moria, no solo del centro, sino de todo el perímetro que os contaba de las tiendas de alrededor. Y creo que es muy significativo y muy simbólico. Os voy a poner 3 ejemplos de las 3 cuestiones en temas de condiciones de vida en los campos que se les exigía, ¿no? Una era imponer que se lavaran las manos de forma frecuente, ¿no? Imponer a 20.000 personas que se laven las manos de forma frecuente cuando hay un grifo por cada 1.800 personas en el mejor de los cálculos oficiales, implica que si no te sales de la cola te puedes lavar las manos cada 2 días y medio. Obligación de llevar mascarilla. No hace falta decir que dentro de Moria no vendían mascarillas y que se calcula que en ningún caso se repartieron más de 10.000 mascarillas higiénicas de un solo uso.
se prohibían las aglomeraciones. Moria es una cola, o sea, nada se puede hacer en Moria sin hacer cola, ¿no? Ni entrar, ni salir, ni ir al baño, ni conseguir leña, ni conseguir plásticos, ni conseguir comida, ni conseguir agua. Todo se hace con cola, ya no hablo de asistencia médica o legal, ¿no? Y estos son un poco los 3 ejemplos que yo creo que ponen de manifiesto las contradicciones y la locura que han vivido en materia de acogida, ¿no? Entre a qué tenían derecho y a qué se les obligaba a las personas que estaban en Moria, ¿no? Y bueno, pues finalmente hubo unos casos positivos dentro, milagrosamente no llegó antes. Moria es un milagro en muchos sentidos porque exponer a tantos miles de personas durante tanto tiempo a unas condiciones tan duras, realmente es un milagro que no haya habido episodios de violencia tan fuertes antes, la verdad. Yo personalmente lo considero un milagro, ¿no? Y entonces llega el incendio porque, como sabéis y habréis leído en prensa últimamente, serán 30 casos positivos y las autoridades médicas que se desplazan a Moria dicen que esas 30 personas no van a hacer el aislamiento de los 14 días fuera, sino que lo van a hacer en unas tiendas que van a construir dentro. Eso acaba de disparar toda la situación de incontrolable que se vivía dentro y el campo acaba quemándose. Entrar a los detalles del incendio daría para mucho también, porque están todas las lecciones no aprendidas. La ultraderecha ha vuelto a estar ahí, las organizaciones internacionales que estaban trabajando han vuelto a ser criminalizadas y echadas de dar asistencia a todas las personas que se habían quedado en la calle y un largo etcétera, ¿no? Y lo importante un poco es dónde estamos hoy, que hoy estamos ante un nuevo campo y se está construyendo el nuevo Moria. De momento no tiene más del 10% de la capacidad de las personas que se han quedado sin plaza en Moria. Han aprendido una lección y es que desde el día 1 se ha cerrado el acceso a prensa. Hay unos, si me permitís la expresión, unos safaris para periodistas que se hacen los lunes y los miércoles a una hora determinada de la mañana, en la que prensa con cámara puede ir por unos pasillos que van por alrededor del campo. Si lo googleáis veréis las imágenes, son bastante impactantes. Por tanto, lo único que tenemos, como siempre, son los testimonios de las personas que viven dentro, a los que los últimos tiempos nos dicen que hay que creer, por si en algún momento había habido alguna duda, ¿no? Y simplemente yo creo que es importante ver cómo hemos naturalizado, como decía al principio, ¿no? Toda esta violencia, toda esta escalada en vulneración de derechos, ¿no? Primero hablábamos solo de condiciones de acampada y hemos acabado pues viendo, como decía, cómo se disparaban personas que intentaban cruzar la frontera, cómo, me he olvidado de decirlo en algún momento de esta cronología de la barbarie, ¿no? Pero llevaban meses denunciándolo, pero ya se han encontrado imágenes y vídeos y el propio gobierno griego lo ha aceptado. Las personas que estaban en los centros de detención ilegales que habían cruzado la frontera greco-turca, algunos de ellos son expulsados en tiendas de campaña flotantes al mar y se avisa a los servicios de salvamento marítimo turcos. Entonces, hemos ido naturalizando todo este nivel de violencia y yo personalmente pienso, no sé qué comentará el compañero David cuando hable del Pacto de Migración y Asilo de la propuesta que acabamos de conocer, pero yo creo que es una legitimación de todo lo que no hemos aprendido en Grecia. Y como no podemos seguir echando la vista a un lado ante esas condiciones y ante esa vulneración del derecho al asilo y a una acogida digna, pues debemos institucionalizarlo y legitimarlo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, pues me quedo con las ganas de ver cómo David presenta el pacto que supuestamente tendría que dar respuesta a todas las lecciones no aprendidas en Moria y en el resto de islas griegas. Muchas gracias, Sonia, por la clara y sucinta intervención de un tema tan polémico y tan delicado. Y bueno, a continuación, David, la presentación del
Muy bien, muchas gracias. Siempre es difícil intervenir después de Sonia porque Sonia nos da esa pincelada de realidad, de humanidad, de los problemas cotidianos de los refugiados y ahora a mí me toca hablar de la política, ¿no? Ni más ni menos. Y en este sentido no es posible entender el pacto. El pacto salió hace nada, apenas unos días. Es un pacto europeo. De hecho, es una propuesta de pacto, y eso es lo primero que hay que decir, es una propuesta de pacto que se descompone en hasta una docena de elementos. Esto es lo que explicaré al final, pero no puedes llegar a entender este pacto sin entender qué ha pasado antes. Sonia lo ha descrito muy bien desde la óptica de los refugiados, inmigrantes, de las personas que llegan a la Unión Europea, especialmente a través del Mediterráneo oriental, pero desde la perspectiva de los estados, que es la que os voy a explicar aquí, desde las instituciones constituye un reto mayúsculo para gestionar. Y si lo que ha dicho Sonia, y comparto completamente, es un fracaso cuya graduación y adjetivación va a depender de cada uno cómo vea la botella, pero que es un relativo fracaso en ese proceso de gestión, puesto que siguen existiendo 4 o 5 años después estos campos de refugiados y este incendio en Moria pone de manifiesto que el tratamiento de los refugiados no ha sido bien encuadrado. Creo, no obstante, que habría que deslindar bien dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí. Para hacerlo, para descomponer un poco en apenas 15-20 minutos la complejidad de los últimos 5 años o incluso antes de las políticas europeas en inmigración y asilo y de la propuesta compleja que supone este pacto, es un reto ya imposible, ya os lo avanzo, pero para intentar descomponer e identificar algunos de sus elementos, os propongo pensar justamente en aquel himno que define a la Unión Europea, que es la Novena Sinfonía. La Unión Europea, en el tratamiento de la inmigración, actúa como un gran sala de conciertos, un gran equipo de músicos. Y en ese equipo de músicos es muy importante la sala de conciertos. Y voy a ir analizando los elementos. La sala de conciertos no es lo mismo tocar al lado del mar una sinfonía que tocarla en el liceo o que tocarla en el Palau de la Música o tocarla en alguno, en alguno de los grandes salas de conciertos del mundo, ¿no? El Lincoln Center en Nueva York. ¿Y cuál es nuestra sala de conciertos? ¿Cuál es nuestro contexto geoestratégico? Bien, la Unión Europea, y especialmente a la vista de las últimas crisis de refugiados, la Unión Europea tiene un enorme reto porque es un pequeño continente, si lo comparamos con el resto, territorialmente pequeño, que alberga a más de 500 millones de habitantes. Por tanto, tiene una de las economías más potentes del mundo. Si no es la primera comparada con China, es la segunda. Pero tiene unos vecinos, está rodeada más allá del mar, por el este, con Rusia y Bielorrusia, atentos, y Ucrania, por ejemplo, solo mencionarlos, ya podéis ver que ahí hay 2 crisis latentes, 2 conflictos, uno larvado y otro en gestación, que podrían generar flujos de refugiados, pero tiene sobre todo en la zona del Mediterráneo, en la zona del sur, tiene posicionados 3 o 4 países, Malta, España, Grecia e Italia, como mínimo, que bordean con voy a mencionar 4 países, pero hay evidentemente muchos más, están los Balcanes, pero voy a mencionar a Turquía, Libia, Túnez y Marruecos, que actúan que son países a veces de origen y muchas veces de tránsito de la inmigración. Alguno de ellos, Libia, un país quebrado por un conflicto civil. Entonces, la Unión Europea se enfrenta a este contexto en el que la inmigración se superpone con muchas otras problemáticas. Y por eso
luego veremos que la Unión Europea progresivamente primero tuvo que asumir que la inmigración era algo que superaba la capacidad de los Estados miembros por sí solos para gestionar y hacer frente, cuando se dio cuenta que lo podía hacer coordinando sus políticas, años 90, que son los años de Schengen, Dublín, etcétera, etcétera, de la cooperación en justicia e interior y de la reforma del Tratado de la Unión Europea, donde se adquiere una dimensión política y se anuncia la necesidad de una política exterior común. Aparecerá el Mr. PESC, que en su primer momento sería el señor Solana. Bien, en ese contexto, la Unión Europea se da cuenta de que unidos podemos gestionar mejor la inmigración. Tras la crisis de 2016, 2014, 2016 en el Mediterráneo, se dará cuenta que no solo no es capaz ella sola de gestionar la inmigración, sino que es esencial, algo que ya había venido haciendo hasta entonces, pero que es fundamental, que es desarrollar una política exterior, lo que se denomina la dimensión exterior de la política de inmigración. No una dimensión exterior basada en algunos acuerdos o tratados internacionales más o menos clave con algunos países, sino en incorporar plenamente, integralmente, la dimensión de la gestión de flujos migratorios y refugiados dentro de sus políticas de relaciones exteriores con otros países. Esto va a ser una de las enseñanzas obligadas, a la fuerza. Uno aprende a veces a base de crisis y a base de golpes, cuando se dio cuenta que ella sola no podía gestionar la Unión Europea, la llegada de refugiados, de casi 3 millones de refugiados a la Unión Europea. Cualquiera puede discutir si estas cifras son muy altas o muy bajas. Turquía gestionó 2,5 millones de refugiados y en la Unión Europea supuso una crisis llegar a tener apenas 3 millones de refugiados en ese momento. Pero aún así fue una crisis tanto de refugiados como política. Bien, por tanto, a partir de ese momento, de 2014-2016, se profundiza en esa dimensión exterior. No es que no estaba, sí estaba. Es de 2015 lo que se llama el Global Approach to Migration Management, ¿no? Lo que se llama la aproximación global, donde ya la Unión manifestaba su necesidad de abordar una política exterior conjunta. Eso tiene, como toda dimensión exterior de las relaciones, es un gran reto introducirla. Porque significa que va a formar parte de tu aproximación securitaria, de derechos humanos, de cooperación al desarrollo, de gestión migratoria, pero también de otros acuerdos. Vas a integrar la inmigración en esas relaciones internacionales y, por tanto, va a ser un componente de acuerdo, negociación con esos países. Pero, claro, algunos de estos países tienen más capacidad de negociación que otras. Pensad que esa dimensión exterior es, en el fondo, una ambición global. No solo se limita a los países limítrofes del Mediterráneo, que se extiende más allá. Tenemos un diálogo con India, tenemos un diálogo con China, y con China, cuando hablas de inmigración, ya no hablas dictándole o pidiéndole que se ajuste a lo que tú le pides, sino que tienes que hablar, digamos, en otro orden de correlación de poderes. Por tanto, primer elemento, la sala de conciertos que os decía, de esta orquesta que va a tocar esta sinfonía, que es la de la Unión Europea, ¿no? El himno a la alegría, es una sala de conciertos compleja de gestionar en la que la Unión tiene que actuar y la inmigración, siendo relevante, es un componente que se integra entre muchos otros más en las relaciones exteriores. Primer apunte. Segundo apunte. La Unión Europea ha sido fuerte, pero si es fuerte en algún ámbito, en el ámbito global, es por dos razones, y en estos momentos hay bastante consenso al respecto. Uno es el haber constituido un mercado interior de 500 millones de habitantes. Eso es lo que en realidad le da capacidad de negociación con esos grandes bloques. Turquía negocia con nosotros y si en un momento dado quiere entrar en la Unión, es por las ventajas que le supone entrar en ese mercado interior. Y si China negocia con nosotros, con la Unión Europea, es porque la Unión es un mercado interior potente. Pero si el segundo elemento es porque es todavía, y hoy más, que se ha adoptado entre ayer y hoy, el primer informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en los 27 Estados miembros, un elemento que, al menos como aspiración clara, digamos, enhebra todo el discurso constitutivo de la Unión, es el respeto al Estado de Derecho. Es condición para la adhesión, es condición para la continuidad de los Estados, es condición
también para el propio despliegue de la Unión. ¿Qué quiere decir el Estado de Derecho? El cumplimiento o la adhesión a una serie de reglas de juego, de funcionamiento democrático, de separación de poderes. Atentos, es una aspiración en estos momentos. Incluso algunos países de la Unión plantean serios problemas desde la perspectiva del Estado de Derecho, pero como aspiración es un principio fundacional de la Unión someterse al Estado de Derecho. Esto es fundamental porque la Unión va a querer aspirar también a que en su ámbito interno, en sus políticas de inmigración y de asilo, respete el Estado de Derecho. Ese va a ser una aspiración. Y desde los movimientos sociales y del respeto de los derechos humanos, es uno de los elementos a los que nos vamos a agarrar para forzar a los estados para que en el conflicto habitual entre realpolitik, entre solución de problemas, no se hagan de cualquier manera, sino ateniéndose a los principios del Estado de Derecho. Dicho de otra manera, vamos a exigir a los estados que en el trato a los inmigrantes y a los refugiados se ajusten a las exigencias de los derechos humanos. Eso no es fácil, pero el contexto de la Unión debe ayudarnos a ello. Tenemos una Carta de Derechos Fundamentales y toda la Unión intenta disciplinarse conforme al derecho. Y vais a ver que subrepticiamente, más allá de, digamos, el desapego que nos genera, el desencanto que nos genera este Pacto Europeo de Inmigración, hay algunas cosas en ese pacto que navegan en la línea de, aunque no vayan en el sentido que nos gusta, aunque la música que oigamos no es la que nos gusta, algunos de esos elementos buscan reforzar el Estado de Derecho y juegan con las reglas del Estado de Derecho. Veréis que hay un montón de iniciativas legislativas para reforzar el tratamiento jurídico de la inmigración e imponerlo a algunos de los estados que son renuentes. De hecho, terminaré una de mis conclusiones diciendo, vamos a mirar bien este pacto porque lo hemos criticado mucho, parece que ofrece poco, pero podría contener elementos de cierto valor que en realidad pongan las bases en el futuro de una mayor control por parte de la Unión de aquellos estados que son renuentes a colaborar, aunque aparentemente ahora parezca que les vamos a hacer un favor y acojamos algunas de sus tesis. Luego desarrollaré esta idea. Quizás sea wishful thinking, también lo admito. Estas son las piezas centrales del sistema de la Unión. Siguiendo con el símil de la sinfonía, tenemos en una orquesta, tenemos no solo un director, y es muy importante el director. Aquí estaría la Comisión Europea, el Consejo, ahí está dividido, pero tenemos también cada uno de los músicos, agrupados por familias, la de viento, la de percusión. En la Unión pasa lo mismo. En la Unión tenemos un director que es la presidenta de la Comisión, ¿no? La señora Van der Leyen en estos momentos, antes el señor Juncker, que va a intentar poner orden en esta orquesta, va a intentar dirigirla. Es lo que se ha hecho con el pacto. Y quiero poner de relieve esto porque no es menor. Hasta ahora, todas las respuestas de la Comisión eran muy técnicas en materia de inmigración. La batuta la llevaba, de alguna manera, el Consejo Europeo, que es la reunión de los representantes, los presidentes de gobierno y los primeros ministros, o los presidentes de las repúblicas, los jefes de Estado, que se reunían en un conciliábulo y allí marcaban las grandes políticas en materia de inmigración y asilo o se las trasladaban a sus ministros de Interior en un Consejo de Ministros. Y la Comisión tomaba nota, desplegaba, actuaba, supervisaba, ejecutaba lo que en jerga comunitaria se dice implementaba, ¿no? Pues bien, aquí la batuta se la quita de las manos al Consejo la señora Van der Leyen y propone un pacto de inmigración. Hasta ahora, si ustedes miran los antecedentes de pactos de inmigración, el anterior es el propuesto por el señor Sarkozy en 2008, justo cuando la reforma del Tratado de Lisboa, y era un pacto entre estados. Y ahora quien coge la batuta y propone un pacto a los estados es la Comisión Europea. Esto ha pasado muy desapercibido, pero es muy importante. Muy importante, porque los estados estaban muy divididos, no lograban encontrar acuerdos en el seno del Consejo. Y es la Comisión la que maniobra para proponer este pacto. Insisto, el director, digamos, ahora coge la batuta. ¿Y quiénes son los grupos de música? Bueno, aquí esta es una orquesta que hasta ahora
ha ido bastante cada músico haciendo un solo por su cuenta. Se han agrupado, cuando ha habido que tomar decisiones, por familias. Sabemos que en una orquesta hay 3 familias, percusión, viento y cuerdas, pero aquí hay el grupo de vicegrado, los grupos centrales e impulsores, los grupos del Mediterráneo, ¿de acuerdo? Que intentan entre ellos, incluso no solo en materia de inmigración, luego tendremos en otros ámbitos, tenemos los frugales, los no frugales, ¿recordáis? Hay familias y agrupaciones de estados en función de las áreas temáticas, en inmigración también. Y en este sentido hay una familia tradicionalmente muy renuente a cualquier acuerdo en materia de inmigración y asilo, que es la familia de lo que se denomina el grupo de Visegrado y algunos más. Por ejemplo, el grupo de Visegrado, que son los países del este, 4 países del este, República Checa, Polonia, Hungría, a veces se les suma algún otro país del este, pero a veces y muchas veces se les suma también Austria, que está gobernada por un gobierno de derecha dura o ultraderecha. Entonces, esta es la orquesta con la que el director tiene que empezar a ejecutar la sinfonía. Y a partir de ahí, el director cuenta, pero también cuenta no solo la familia con la que tiene, los músicos con los que tienes que intentar poner orden y llegar hasta algún sitio y ejecutar una sinfonía, sino que además va a contar muchísimo ese director, pero también las circunstancias. Las circunstancias del anterior director, el señor Juncker, fueron complejas. Tuvo que lidiar con 2 crisis, la de refugiados y la crisis económica, que solo afectó justamente a los países del sur, o que afectó más fuertemente a los países del sur, a Francia también, a Irlanda, no lo neguemos, no es una cosa solo de meridianos, pero impactó notablemente en Grecia, que otra cosa que, no sé, innegable, en Italia y en España y en Portugal, muy claramente, aparte de Francia. Lidiar con ambas crisis fue muy complicado. Especialmente porque uno de los principales impactados fue Grecia, que ya estaba en una crisis, con lo cual sus recursos fueron limitados para hacer frente a la llegada de refugiados. No voy a entrar en los detalles de la respuesta griega, no hay espacio ni tiempo, pero lo podemos discutir más tarde. La señora van der Leyen se enfrenta a una crisis de refugiados mucho menor, pero tiene la crisis del COVID, que le ha puesto en cuestión el sistema de funcionamiento interno de Schengen, el mercado interior. Por tanto, la señora van der Leyen también se enfrenta a un concierto complejo en el que hay varias crisis en movimiento. Y su respuesta ha sido avanzarse a una próxima crisis de refugiados y poner sobre la mesa el pacto de inmigración. Cuando lo que le ocurrió a Juncker fue que llegó, tenía un plan, lo que él llamaba la Agenda de Inmigración de 2015, y se encontró la crisis sobre la marcha y tuvo que adaptarla. No es lo mismo adaptar tu plan a la realidad de la crisis de refugiados que adelantarse y la señora van der Leyen analizar todos los problemas de lo que ha habido y lo que no ha funcionado en el pasado y hacer un pacto adelantándose también a los estados. Esto es lo que un poco ha sido. ¿Y qué teníamos? Y ahora ya pasaré al pacto. Teníamos siguiendo con el símil de la sinfonía, teníamos, como toda sinfonía, tiene una arquitectura fundamentada en una serie de músicas, de piezas, de aires, de movimientos que se van combinando. Pues bien, la arquitectura del sistema migratorio reposa sobre 2 grandes ejes en la Unión Europea: inmigración y asilo. En torno a ellos se ha seguido una política muy pragmática de partiendo de que la Unión tenía en los años 90 escasas competencias en materia de inmigración y asilo, solo tenía aquellas que los estados progresivamente, mediante reformas de los tratados, le iban dando, ha hecho una política muy italiana, estilo salami. No podemos negociar toda una política de inmigración. ¿Qué podemos negociar? Pues mira, la política de reagrupación familiar. Y ha ido haciendo pieza a pieza, lo que se llama piecemeal legislation, ¿no?, en la jerga anglosajona, ha hecho un menú a partes, pero poco a poco esas piezas se han ido alineando y eso ha requerido muchas reformas legislativas. ¿Por qué? Pero ¿eso qué panorama nos da? Bueno, nos da un panorama en el que en inmigración tenemos una directiva de retorno, un código de visados, un reglamento de control de fronteras, tenemos
una directiva de reagrupación familiar, permisos de residencia, permisos de trabajo, directivas de trabajadores altamente cualificados. Si vamos juntando todo esto, tenemos una notable legislación sobre inmigración. Esa ha sido la manera de la Unión de entrar en esta materia. Recordad que os decía antes, la Unión se fundamenta en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es, sobre todo, legislación y reglas. Tener reglas claras y un desarrollo normativo. Pues se ha empezado por contar con un amplio desarrollo normativo. Hemos tardado 15, 20 años en lograrlo. Tenemos en inmigración un despliegue normativo que es casi un código no completo, no exhaustivo de inmigración, que convive con la legislación de inmigración de los estados, pero que progresivamente la ha ido haciendo propia. Por tanto, la Unión se ha ido progresivamente dotando de competencias legislativas. Dicho de otra manera, el 70% de la legislación en materia de inmigración se incardina con la normativa europea en materia de inmigración. Y cada vez más, la señora van der Leyen va a continuar en ese camino, porque la competencia sobre legislación, sobre normativas de la Unión es fundamental. Quien dicta las normas, luego le quedará otra cosa, que será la ejecución, pero como mínimo pone las reglas de juego, the rule of law. En asilo, con cierta demora y no la misma completud, estamos haciendo que establece qué Estado es responsable de conocer sobre una solicitud de asilo. Es quizá más incompleto que en materia de inmigración, va un poco por detrás en su completud, pero tiene una aspiración también a constituir el elemento de referencia legislativo, normativo para los Estados miembros. Por tanto, la Unión tiene un pie firmemente puesto en la competencia legislativa, que no es poco. Luego serán necesarios pactos políticos, pero la legislación siempre refleja pactos políticos. Por tanto, ya tenemos esa pieza. ¿Qué más tiene la Unión Europea? Bueno, pues tiene planes y políticas. A algunos de vosotros, si estáis familiarizados con materia de inmigración, os sonará los planes de Tampere, de La Haya, el programa de La Haya, el programa de Tampere y muchos otros programas de despliegue por parte de la Unión Europea de la legislación. No son normas, pero ya son medidas de organización, de objetivos, de acciones que tiene la Unión también. Tiene lo que en Estados Unidos se llama el spending power, el poder del bolsillo, del dinero, con sus fondos. Y creo que el último fondo de recuperación de la Unión nos indica quién tiene el poder de cambiar las cosas mediante la aportación de dinero. Los fondos europeos son fundamentales para convencer a los estados de hacia dónde tienen que ir. Por ejemplo, en materia de integración, donde no hay competencia de la Unión, pero sí hay dinero de la Unión entre medias, muchas veces la Unión condiciona la asignación de fondos, de dinero, a los países en políticas de integración a que le presenten planes de integración. Por tanto, estás marcando hacia dónde va la Unión en materia de integración. Quizá no todos los países, pero una parte sustantiva de ellos. Porque vas a poner dinero encima de la mesa y los estados no pueden perderse la oportunidad de tener dinero y acaban aceptando esos objetivos de la Unión. Por tanto, ya hemos juntado todas estas piezas. La Unión tiene legislación, la Unión tiene planes para desplegar acciones y tiene financiación. ¿Qué le falta a la Unión? ¿O qué le ha faltado a la Unión Europea como tal por encima de los estados? Capacidad de ejecución. La Unión no tiene policías. La Unión no tiene funcionarios suficientes que tramiten. Bueno, la Unión tiene algunos policías, pero no tiene miles y miles de policías. La Unión no tiene montones de jueces, apenas tiene un tribunal. Ahí la Unión tiene que utilizar los de los estados. Por tanto, la ejecución de las políticas de la Unión, a diferencia de la legislación, ha reposado generalmente en manos de los estados. Pero esto empezó a cambiar con Juncker. Voy a daros 2 o 3 ejemplos y ahora entraré en el pacto. La Unión tiene vocación de ejecución porque sabe que lo que ocurre en el territorio es casi tan importante como legislar. La Unión puso dinero para el Pacto Unión Europea-Turquía, ha puesto dinero para abordar los problemas en las islas, ¿suficiente o no? Ha creado una task force ahora mismo para supervisar lo que ocurre en Moria.
ha adoptado normas en materia de acogida de refugiados, de redistribución de los refugiados dentro de la Unión, pero sabe que en la fase de ejecución es donde muchas veces ha fallado su capacidad de incidencia sobre los Estados. Bueno, pues la Unión está pretendiendo reforzar Frontex, que es la agencia de fronteras, y la Unión está intentando ampliar su capacidad en materia de asilo mediante la creación de una agencia de asilo. Y ahora vamos, cosas que vienen haciéndose desde hace tiempo. Y aquí viene, si queréis, cuando entro ya a analizar el pacto, sería, en aquel símil, digamos, de la sinfonía es, bueno, y ahora vamos a la música, ¿no? Tenemos sala de conciertos, tenemos un contexto, tenemos los directores, tenemos los actores y los músicos que tocan, que van cambiando políticamente y por tanto pueden desviarse, pero bajo la batuta de un buen director, sobre todo si es un director que aprende de la batuta anterior que tuvo que, ¿no?, que se le acabó su mandato. ¿Qué música vamos a tocar? Cuando leemos el pacto, hay algunos elementos claves que se nos revelan, que son muy evidentes. Ya se han comentado, pero no voy a asumir que todo el mundo ha seguido el pacto, por tanto los intentaré repasar. Pero os voy a hacer una distinción entre tres partes de esta música que contiene el pacto. En esta música hay lo que suena y está a la vista, lo que es evidente, lo que podríamos llamar incluso variaciones, ¿no? Si siguiéramos a Bach, las variaciones Goldberg. Hay una música que se ha ido repitiendo en el pasado y que este pacto retoma de nuevo bajo nuevas formas e intenta promover. A eso os dedicaré una parte. Ahí hay escasa novedad. Eso ha llevado a muchos críticos del nuevo pacto, de la propuesta de pacto, a decir que no hay nada nuevo en el horizonte. Estoy muy de acuerdo con ellos. El pacto más bien constituye un inventario de cosas que ya estaban sobre la mesa para darles un nuevo impulso. Vuelvo sobre ellos ahora un momento. ¿Qué otras dos partes faltan aquí? Hay una música que es mucho más novedosa, pero pasa más desapercibida. Es aquella música que va sonando y dices, oye, aquí hay algo nuevo, pero no acabo de ver qué es, y está sonando por debajo. Son aires nuevos. Volveré sobre ellos. Creo que son importantes y a veces han pasado un poco desapercibidos. Y luego hablaré de los grandes silencios en este concierto. En este concierto hay importantes silencios. Quizás sea más fácil empezar por los silencios que por la música que ya suena o la que intuimos que ahí hay un aire nuevo que le da un sentido posiblemente distinto a esta música. Las ausencias o esos silencios para mí son estrepitosos. Un pacto de inmigración y asilo que apenas habla de inmigración legal. La inmigración legal es la gran parte de la inmigración en Europa. Y ese pacto apenas dedica 4 líneas. Debo decir que igual que la agenda de 2015 de Juncker, estos pactos se hacen para resolver problemas, no para abordar cuestiones que aparentemente ya funcionan o que ya tienen o que no son problemáticas. Puedo entender ese enfoque problemático del pacto, sin embargo, es una ausencia clamorosa porque los pactos marcan prioridades. Y la prioridad no es la inmigración legal, es luchar contra la inmigración irregular y contra las entradas no controladas. Por tanto, la música que se va a repetir, ya os lo avanzo, va a ser la de control de fronteras y la de control de irregularidad. Esa es una ausencia clamorosa, la de la inmigración legal. De hecho, es casi vergonzosa, porque se limita a mencionar que se pondrá en marcha un debate sobre las próximas medidas en materia de migración legal. Debates ya hemos tenido suficientes, ¿no?, sobre esta cuestión, con una consulta pública. Parece broma. Cuando quieres hacer algo, cuando no quieres hacer algo y lo quieres retrasar, haces o bien grupos técnicos, ¿no?, por tanto, debates, y haces consultas públicas, de manera que los resultados vengan de aquí a 2 años, ¿no? Parece una estrategia de demora porque no tienes ni idea de lo que vas a hacer o interés muy reducido. Lo digo provocativamente, pero algo de esto diría que hay. Y un paquete de capacidades y talentos para revisar una directiva que ya está en marcha, que es la relativa a los residentes de larga duración, y una revisión de la directiva sobre permiso único que establezca también opciones para desarrollar un banco de talento de la Unión Europea. Francamente, suena
poco elaborado, para ser respetuoso, un banco de talento de la UE. Dicho así, claro, un banco de talento de inmigrantes de altas capacidades, imagino, ¿no? Y, además, un plan integral de acción para la integración y la inclusión. Un plan integral no es legislación, ¿eh? Y ya tenemos planes de integración. Aquí no hay nada novedoso. Y todos son revisiones de cosas que ya están en marcha. Por tanto, ausencia clamorosa. Segundo, silencio en esta sinfonía, pero que en ese silencio puede ser incluso más significativo. A veces hay silencios, pausas en un concierto que son más significativas, más estruendosas que un giro musical. Hay una ausencia de reflexión, de tiempo, de normas, de espacio, de prioridad para la llegada de refugiados por vías legales. Si la mitad del pacto es sobre asilo, ahí falta una pata fundamental, que es la que quiebra constantemente, que es la existencia de vías legales y seguras de acceso a Europa. Se incluye impulsar una recomendación sobre vías legales para obtener protección en la UE, incluido el reasentamiento. Bien, el reasentamiento ya es una política de la Unión porque ya tenemos un plan de reasentamiento y un programa marco de reasentamiento, una directiva marco. Entonces, hay una recomendación sobre vías legales, eso ya existía. Entonces, ¿cómo la vas a implementar? Cuando apenas das una pincelada de algo, es que no es tu prioridad. Bien, esas son las ausencias. Y voy acabando. ¿Cuáles son las cosas que sí están presentes? Voy a una de las que más han centrado la atención de todos. Es un problema complejo de resolución. No me extraña que esta comisión de la señora van der Leyen haya optado por una aproximación muy pragmática, tan pragmática que parece que sea broma porque no parece una solución. Recuerden que el problema se llama, o se le denomina, solidaridad europea, solidaridad intraeuropea. Cuando llegan refugiados y un número de refugiados muy elevado, hablaremos de por encima del 100%, por encima del año anterior, del 120, del 150. Pongan ustedes el listón que quieran. Cuando un Estado, un país, recibe una llegada o un flujo, digamos, notable, o ellos hablan de masivo, una afluencia masiva de refugiados, a mass inflow of refugees, ¿qué hacemos? Porque está claro que va a constreñir, va a poner en tensión las costuras de su sistema de gestión de solicitantes de asilo. Cuando existe esa presión sobre un sistema de asilo, vamos a tener que articular algún sistema de redistribución de refugiados. Eso ya fue un experimento con la crisis en Grecia de redistribución, se le llamaba reubicación. La reubicación es aquel programa que en Europa se ejecutó en apenas un 20%. Por cierto, en España muy poco, menos del 10% se ejecutó. ¿De acuerdo? Por tanto, el compromiso español de acoger refugiados se incumplió en un 90% de casos. Es más, tuvimos una sentencia del Supremo que reconoció que el gobierno había incumplido y no pasó nada. ¿Por qué? Porque todo el programa fue un experimento, de allí se aprendió bastante, se vio los problemas de la redistribución, pero sobre todo un grupo de países, una familia de la orquesta dijo que no tocaba esa música. Dijo el grupo de Visegrado y algunos más, destacadamente Polonia y muy fuertemente Hungría, que se negaban a acoger refugiados. Y desde entonces, a pesar de una sentencia por incumplimiento del Tribunal de Justicia, no una, dos, estos países se han negado y han bloqueado cualquier avance en este tema en el Consejo. Frente a ese potencial bloqueo al que se han sumado 3 o 4 países más, bien es cierto que con tonos un poco no tan aguerridos o abiertamente opuestos, conflictivos con la Unión, como ya ocurre en otros ámbitos, países donde el rule of law no está funcionando bien, Hungría y Polonia, por cierto, con esos dos países se niegan a que haya legislación que les obligue a acoger refugiados que vengan de otras partes del territorio. Eso es un problema de falta de solidaridad intraeuropea. La solidaridad también se puede traducir, como jerga europea, en distribución de cargas y seguramente esa es la lectura que le da no Grecia, sino Hungría. Me estás traspasando cargas. Entonces, la señora van der Leyen propone una salida. El Parlamento Europeo dijo que tenían que ser obligatorios, que aquel mecanismo de reubicación temporal de la crisis del Mediterráneo, que era temporal,
y ad hoc y solo duró 2 años y que fracasó en un 80%, el Parlamento Europeo dijo que tenía que convertirse en el mecanismo ordinario recogido en la pieza clave del sistema, que es el Reglamento de Dublín, para redistribuir refugiados en situaciones de crisis de refugiados en un país. Por tanto, consagrando una lectura de cómo se tenía que hacer. El mecanismo, la llave que se llama, ¿no? El mecanismo de redistribución interna tiene una serie de indicadores en función del PIB, del número de refugiados que has acogido. No entraremos en esos detalles, pero podemos hacerlo. Pero se había logrado, se tienen más o menos identificados. El Parlamento Europeo permitía seleccionar 3 o 4 opciones de países de destino, porque antes no se les dejaba escoger a los refugiados. Un poco el país de destino les venía dado o se negociaba con ellos informalmente, pero no estaba previsto en las disposiciones que fuera así. El plan del Parlamento Europeo era un plan, una propuesta de modificación de la Directiva de Dublín que permitía una redistribución flexible de los refugiados. Cuidado, no era ninguna panacea, generaba también serias dificultades. Pues bien, la propuesta de la señora van der Leyen en el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo es que haya 2 tipos de solidaridad. Una es la redistribución mediante un mecanismo parecido al que plantea el Parlamento Europeo entre Estados. Si yo tengo un flujo de 20.000 refugiados y el año pasado tuve 10.000, estoy duplicando el número, mis costuras se van a romper, puedo tener derecho a pedir la solidaridad obligatoria de otros Estados, de manera que esos Estados asuman refugiados de ese país. En el bien entendido que 10.000 refugiados a lo mejor en Grecia pueden suponer una carga importante, pero distribuidos entre los otros 26 miembros, pues tocan a más y por tanto este pastel, digamos, estas cargas se diluyen porque tenemos mayor capacidad. Y constituye un mecanismo de solidaridad. Bien por la solidaridad europea, no tenemos nada en contra. Otra cosa es que distribuir refugiados no es distribuir trocitos de pastel, es una cosa muchísimo más compleja. Un refugiado que hable inglés o francés, pero tú lo envíes a Suecia o a Polonia, pues puede tener seguramente una querencia por otro tipo de destinos, de países de destino. Es decir, las cosas no son tan fáciles de hacer cuando hablamos de personas, pero al menos en términos políticos esta es una parte de solidaridad. El problema o la habilidad, según se mire, de la señora van der Leyen y su equipo, porque aquí el equipo ha sido muy importante, los ministros de Justicia, de Interior, de Inmigración, ha sido que esa solidaridad es voluntaria, no obligatoria. Pero de no ejercerse, debe ejercerse conforme a otro tipo de solidaridad. Por tanto, solidaridad entre Estados ha de haber. Lo que tienen es la opción de una solidaridad en acoger refugiados o, y aquí viene la parte que seguramente es la que mencionaba Sonia antes, que decía es un fracaso, ha ido en la línea de lo peor, es que esa solidaridad, en vez de en acoger refugiados, se puede traducir en si no acojo refugiados, lo que puedo hacer es ayudarte a expulsar a algunos. Y aquí el silencio sí intenta ser dramático. Es decir, la solidaridad puede traducirse también con otro, porque solidaridad no con los refugiados, sino con los estados, en ayudarte a expulsar a aquellos que tú no puedas expulsar. Y si no te ayudo, entonces tienes que acoger a los refugiados. Fijaros que es una solidaridad circular. No es opcional ser solidario. Lo que es opcional es el modo de solidaridad que tú puedes ejercer. O acoges refugiados o pones dinero o medios para expulsar a aquellos que no merecen protección internacional. En este sentido, es que Orbán dice, hombre, esta música sí que me gusta. Puedo no acoger refugiados y me costará un dinero o unas medidas de repatriación, pero en eso ya estoy yo de acuerdo, porque yo ya soy restrictivo, ¿de acuerdo? En eso has combinado lo peor y lo mejor de los estados, inventándote una nueva forma de solidaridad. Esto ha sido criticado por la mayor parte por muchos expertos. Yo no quiero ir a la contra, pero sí quisiera poner de manifiesto que a veces los acuerdos se logran sobre fórmulas un poco extrañas, ¿de acuerdo? La alternativa es que no haya pacto y se bloquee por los países de Visegrado, cosa que a corto plazo no se veía que pudiera salir. Por tanto, ha habido que buscar una fórmula de acuerdo. Y esta podría ser una. ¿Es ello malo? Hombre, en la medida en que no ayuden a repatriar, van a tener que acoger a los refugiados. Los países que acogen a refugiados van a tener un acompañamiento económico de la Unión.
¿Es eso bueno o malo? Va a depender mucho de cómo se ejecute, a quién vamos a repatriar, ¿vale? Lo que es innegable es que se pone un acento en la repatriación de refugiados, pero eso no es nuevo, ya estaba. Es decir, los países a poco que puedan repatriar lo hacen, lo que pasa es que luego en la práctica es mucho más difícil. Y yo creo que la señora van der Leyen, o quiero pensar, que es más inteligente de lo que parece con esta propuesta. Bueno, la señora van der Leyen es inteligente, pero esta propuesta es más inteligente de lo que parece, porque si me compras la optatividad entre solidaridad, me tienes que aceptar que si no eres exitoso, no eres capaz de repatriar, vas a tener que acoger. Y repatriar no es tan fácil. Repatriar no es tan fácil, con lo cual algunos de los que no quieren acoger pueden verse, al fracasar en su capacidad de repatriar, acogiendo. Es más, la normativa sobre cómo se debe repatriar viene siendo reforzada en el pacto, con lo cual sí, vas a repatriar, pero conforme a las condiciones que yo te voy a imponer. Es en este sentido que creo que puede parecer una cesión, pero a lo mejor es una cesión táctica, me gustaría pensar. Es verdad que no nos gustan las repatriaciones de refugiados, pero aquí también diría que mientras se asegure que las personas repatriadas no son realmente refugiados, que ese es el gran reto, porque muchas veces se repatria gente que es muy discutible que no pudiera acogerse a la protección internacional, sino a gente que ha entrado irregularmente pero no tiene derecho a la protección internacional en Europa. Señoras y señores, estamos ante una realidad, y es que los estados no quieren acoger a inmigrantes económicos si ellos no pueden seleccionarlos, y que si entran en infracción de la normativa, a lo mejor hay que expulsarlos. En este sentido, no hay nada nuevo sobre la mesa, sí un mecanismo que pudiera ser interesante. Y acabo para no abusar de su confianza y de su paciencia. Les he dicho que se recuperan muchas cuestiones de repatriación. En efecto, se revisa la directiva de retorno, pero además se abunda en su ejecución y se nombra una autoridad europea coordinadora de las medidas de retorno. Esto que les decía antes, unido a esto otro, ya empieza a ser significativo. La Unión quiere competencias ejecutivas y de coordinación, es a través de la coordinación que entra en la ejecución. Si no, miren cómo está interviniendo Sánchez en materia de sanidad en Madrid, a través de una competencia de coordinación vertical. Pues entonces, perdonen el ejemplo, pero es la Unión que está entrando en el ámbito de la ejecución para corregir la acción de los estados. Por ejemplo, se va a adoptar planes anticrisis de refugiados. La Unión está ya interviniendo en cómo se gestionan las crisis. De salvamento, de cooperación en el salvamento en el mar, de huellas dactilares. Hay una serie de medidas de reforzamiento de la política de controles de las personas que entran, de los llamados hotspots, la política de identificación, huellas, procedimiento de asilo, etcétera, etcétera, allí donde llegues. Esa música, toda ella ya sonaba, pero en este nuevo pacto adquiere una nueva combinatoria. Veremos si la jugada le sale a la señora van der Leyen. Pero he dicho, y acabo con esto ahora sí, hay una música que suena algo nueva también. Una ya ha salido aquí, que se la he expuesto. Es que la Unión está entrando en el terreno de la ejecución. Y señores y señoras, ejecución significa mancharse las manos, poner las manos en el fango, en las decisiones, tomar decisiones que ya directamente afectan a los derechos humanos. No una directiva, no una norma, no una task force que supervisa. No. Gestionar refugiados, dar o no medidas, intervenir, repatriar, coordinar repatriaciones. Ahí es donde se producen las violaciones de derechos humanos. La Unión se va a enfangar. Si se enfanga la Unión, a veces es mejor que se enfangue la Unión que los estados, porque a veces la Unión tiene mecanismos más claros de exigencia de responsabilidad que algunos estados. En otras materias no. Todavía está por ver cómo llevamos a Frontex a los tribunales, ¿vale? Pero Frontex tiene, a diferencia de otras policías nacionales, mecanismos de control de derechos humanos internos, digámoslo todo también. Y además se fomenta o se promueve fuertemente la creación de la agencia de asilo, se promueve la adopción de más acuerdos internacionales, se promueve toda una serie de medidas de comisión sobre crisis. Por tanto, si tuviera que resumirlo, es una música que ya nos sonaba, por tanto hemos cogido el estribillo de la Comisión Juncker, le hemos dado algunos aires, una nueva composición, una nueva estructura,
algunos aires nuevos y lo vamos a presentar, y a lo mejor esta variación de esta sinfonía, no sabemos si va a funcionar, se puede presentar y se puede analizar de manera muy crítica en algunos aspectos. Sin duda pone mucho el acento en control de fronteras y en repatriaciones, pero vamos a ver un poco dónde nos lleva. La pregunta que subyace es, ¿seguiremos teniendo morias, es decir, campos de refugiados donde las condiciones de vida son inaceptables? Veremos. No está nada claro que lleguemos hasta allí bajo la señora van der Leyen, bajo estas propuestas de pacto europeo, pero sí es cierto que en su plan de acción incluye algunos elementos que permitirían a la Unión tener una capacidad de incidencia y de organización mucho más fuerte de la que había tenido hasta ahora. Que eso sea bueno o sea malo es en parte una perspectiva ideológica, si la Unión hace las cosas mejor o peor que los Estados, pero seguramente tiene que ver con la práctica de la Comisión, cómo lo vaya haciendo. Por ejemplo, en el ámbito de lo que es la Agencia Europea de Asilo, ha habido ciertos escándalos en la gestión de fondos, saltó su directora. Entonces, veremos la Unión si lo hace mejor que los Estados, pero nos da la opción de que lo haga mejor que algunos Estados o se meta en el ámbito de que antes algunos Estados tenían reservados para sí mismos y ahora la Comisión y la Unión Europea puedan entrar ahí. Que lo haga bien, mejor o peor es una de las grandes cuestiones que vamos a ver y seguramente no va a poder responderse de manera binaria. Habrá que ir descendiendo parte por parte. Con esto yo dejaría ya aquí la palabra. Siento haber sido un poco abstracto, pero es muy complicado explicar el pacto sin explicar los antecedentes y sin entrar en cuestiones tan absolutamente de detalle que serían muy complicadas, puesto que, insisto, que se descompone en 12 disposiciones legislativas completas, cada una de ellas. Muchas gracias, David, por tan detallado análisis de las implicaciones, de los contenidos y de las posibles implicaciones de este pacto. Y damos paso, si os parece, a ambos ponentes a poder recoger preguntas o intervenciones. Hemos tenido muchos seguidores a través del canal de YouTube. También tenemos a muchas personas aquí pendientes en esta sala del Jitsi. Hemos recogido algunas de las preguntas de YouTube. Si os parece, las formulamos y después damos la palabra a personas que estén conectadas aquí en la sala para plantear a los ponentes. Del canal de YouTube tenemos dos preguntas, una que plantea Merlis y pregunta a Sonia Ros si con esa realidad que nos ha descrito, ¿dónde quedan las normas EASO? Y Beatriz Eugenia que nos plantea qué consideraciones tienen, aquí entiendo que va dirigida la pregunta a ambos ponentes, ¿cuáles son vuestras consideraciones respecto a la situación migratoria en Lesbos, Grecia y el nuevo campamento para migrantes? Sí, si os parece, damos respuesta a estas dos preguntas y después incorporamos al resto de las personas conectadas para formular las suyas. Sí, Sonia, cuando quieras. Claro. Respecto a la pregunta de dónde quedan los estándares, ¿no?, de la EASO, pues a mí es lo que francamente me preocupa de la perspectiva súper interesante que plantea David sobre la esperanza que supone que Europa entre en ejecución, ¿no? Si a mí me preguntaran si creo que es positivo que Europa entre en ejecución, mi respuesta es sí. Lo que pasa es que con los estándares de la EASO ya entra en ejecución, es decir, la EASO ya despliega un cuerpo de funcionarios insuficiente, infradotado, etcétera, pero ya lo despliega como apoyo a los sistemas de acogida y de procedimiento de asilo y lo hemos visto en Grecia, ¿no? Y no cumple sus propios estándares y no me parece que en todo caso de esas lecciones aprendidas que hablábamos al principio se atisbe en este pacto que la acogida digna para aquellas personas, usando la misma palabra que David, merecedoras de protección internacional, vayan a ver garantizados sus derechos con esos estándares, ¿no? Por tanto, a la pregunta de dónde quedan, pues desgraciadamente no tengo respuesta, porque en aquellos
España es otro ejemplo. Frontera Sud, Canarias, los CIES, los estándares de la EASO también se nos aplican y estamos lejos de llegar a esos estándares. Por tanto, de momento solo quedan en el papel si tuviera que dar una respuesta. David, si quieres hacer alguna, o si quieres recogemos más preguntas. Aquí, bueno, planteaban las consideraciones respecto a la situación migratoria en Lesbos, del campamento. Perdona, es que creo que estaba hablando con el micrófono cerrado. Respecto a los estándares de la EASO, sí, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo con Sonia. Mi lectura no es que sea optimista, digo, es para darle una pátina de lecturas alternativas a algo que de primeras nos ha defraudado bastante. ¿Sí? Lo mismo que Sonia, depende de cómo apliques los estándares de la Unión Europea. La oficina, todavía oficina EASO, ha jugado un rol complicado en estos procedimientos, porque los procedimientos de asilo no dejan de ser de los estados. Entonces, la EASO lo que en teoría se dedica es a establecer, es una oficina de apoyo, y mientras no ha sido una agencia, es apoyo a los procedimientos de los estados. Lo que pasa es que cuando se despliega en el terreno, acaba cumpliendo funciones que van más allá de ponerse al servicio y al apoyo del Estado. Acaba asumiendo, especialmente cuando hay otros estados implicados, como por ejemplo en el procedimientos de reubicación, un rol mucho más prominente de guía y tal. Es más, a la oficina se le han llegado a pedir ya que empezara a marcar estándares de referencia en lo que se define como los terceros países seguros, etcétera, etcétera. Y ahí es donde han emergido debates que son igual de tensos como lo son a nivel nacional. Oiga, Turquía es un tercer país seguro, para devolver personas, pues hay un debate en muchos países sobre esa cuestión, no es nada clara si lo es Marruecos. Entonces, que sin embargo, en sí mismo, el hecho de tener estándares similares no es malo. El problema es si esos estándares se construyen a la baja. Y ese es uno de los riesgos de la Unión, que los estándares, por necesidad de esa cierta uniformidad o armonía en las decisiones, acaben, y a veces con necesidad de consenso en la aprobación de las disposiciones o de los acuerdos, se hagan a la baja en el mínimo común denominador, que no suele ser el máximo de protección de las personas solicitantes, sino el mínimo al que estamos todos de acuerdo que hay que garantizar. No sé si con esto te respondo. Es en ese sentido que sí que hay un riesgo cuando intervienen las instituciones europeas. A veces traen toda una metodología de trabajo que es mucho más avanzada, moderna, transparente, sometida a escrutinio mucho más amplio que el de algunos estados, Hungría, eventualmente Grecia, etcétera, pero a veces, por razones políticas y de toma de decisión, acaba transformándose en decisiones de mínimos, y entonces ya no nos gusta tanto, porque a lo mejor los mínimos para algunos, tú tenías unos niveles de protección mucho mayores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las condiciones mínimas de acogida de refugiados para Suecia, esos son, vamos, las tiene muy superadas, generalizo, A veces las tendríamos mejores en España en relación a Suecia, en según qué áreas, pero a lo mejor en prestaciones sociales o en dinero de bolsillo, ni comparación, ¿no? Bueno, pues claro, una directiva de mínimos de acogida no te va a dar el nivel de garantía de Suecia. Me refiero es en ese sentido que hay una cierta trampa, porque en algunas cosas va a ser una ventaja, para otras puede no serlo tanto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario? Sonia, respecto a lo que apuntaba Beatriz de qué consideraciones teníamos respecto a la situación migratoria en Lesbos, simplemente apuntar, por no dejarla en el aire, que bajo el punto de vista de acogida y de derecho al asilo están igual o peor que estaban antes de salir de Moria. Bajo mi punto de vista, Moria sigue existiendo, ahora no es un lugar perimetrado, porque hay personas que todavía están fuera y personas que ya están dentro del nuevo campo, pero las condiciones
por la información que tenemos, son las mismas, parecidas y en algún caso peor, porque ahora mismo Moria era abierto y ahora mismo los nuevos centros son cerrados. Ahora mismo la situación que hay respecto a la pérdida de expedientes de asilo para nosotros es un retroceso y el pasado inmediato nos da la razón. No hay tanta coordinación entre instituciones de administración como para aligerar aquellos casos de los que se ha perdido el expediente, que en su totalidad se habla de 18.000 expedientes que se han quemado. Por tanto, respecto a la situación migratoria es, bajo nuestro punto de vista de la acogida de los derechos humanos, igual o peor. Gracias, Sonia. ¿Alguna otra pregunta, comentario que queráis formular a los ponentes? Hay uno en el chat, Sonia. No sabría decir si es para David o para mí. Pero... Sí, Desiree plantea la pregunta de qué medidas prevé el pacto para las personas a las que se les asigne un país de la Unión si esta persona lo rechaza, ¿no? Como podría ser, no, perdón, el país lo rechaza, como podría ser el caso de Polonia o Hungría, ¿no? Desiree pregunta por las medidas que se van a adoptar. Pues un poco era lo que explicaba, que en tal caso, si atribuimos a Polonia o Hungría un solicitante de asilo por parte, yo qué sé, de Grecia, de Italia, de España, la solución es que no puede salirse de cumplir con la solidaridad, pero en vez de acoger a esa persona y recibir, digamos, los fondos que cubren una parte de los costes de acoger a personas refugiadas trasladadas desde otro país, debería asumir un coste equivalente en términos de repatriar a otros que, digamos, no se les garantiza ese estatus de protección internacional. Quizá en términos de monetarización y cuantificación de esto va a ser complicado. Yo creo que la cuestión es persona por persona, ¿no? Uno que acojas o uno que dejes de acoger, tienes que repatriar a otro. La verdad es que es un mercadeo feo, suena mal. Así explicado, como sonaba mal el one-to-one con Turquía. Te acogemos a uno, o sea, tú acoge, ¿no? Llévate a uno que rechazamos de las islas y nosotros aceptaremos en reasentamiento a otro. Parece un mercadeo de personas. Pero en el fondo también hay que entender que hay que imponer obligaciones a los estados, ¿no? Y entonces el pacto lo que propone es que tú tengas que repatriar a alguien y que con eso te impliques en la solución global. Me gustaría añadir a eso algo que en realidad tomo prestado de David, que es una perspectiva que yo creo que es importante para lo que plantea Desiree, que es, ella plantea qué medidas prevé el pacto para las personas que se les asigne un país de la Unión que éste le rechaza, ¿no? Que es qué papel tiene la voluntad del refugiado, qué papel tiene la voluntad de la persona, ¿no? Y David siempre usa la expresión de que son invitados de piedra de su propio proceso de asilo, que al final es de su propio proceso vital, ¿no? Y yo desconozco cómo se va a desplegar este bono que vas a poder usar, ¿no? O me lo traigo o te pago que tú lo eches, pero en cómo funcionó en reubicación, bajo nuestro punto de vista, vulneró el derecho a elegir dónde las personas pueden vivir. Y eso es complejo de decir así, ¿no? Porque ¿qué derecho es ese si le aplicamos el Tratado de Dublín, si entramos en un montón de cuestiones que inciden en qué país solicita asilo y es acogido, ¿no? Pero en todo caso, una lección que podríamos haber aprendido de que los países prioritarios para las personas en el procedimiento de reubicación no fueran voluntarios, sino de obligado cumplimiento y que ahí se estableciera ese sistema de cuotas, es una lección que no hemos aprendido. No hemos mejorado en respetar la voluntad de las personas refugiadas respecto a qué país quieren ir, ¿no? Por tanto, a qué país van no va a ir tanto a qué país se les asigne, sino vamos a depender de la voluntad de este mecanismo de solidaridad voluntario en el que aquellos países que quieran hacer mayor esfuerzo, que ya sabemos quiénes son, ofreciendo algunas plazas, pues van a tener unas listas enormes de solicitantes de asilo, porque una de las cuestiones que no resuelve, y entiendo que hay que desarrollarlo, el pacto es si es voluntario y tú solo vas a expulsar a aquellos que, como decía David, no merecen protección internacional, ¿cómo vas a equilibrar esas cifras? Tú puedes de repente tener
un montón de países que no ofrecen cuotas de acogida para refugiados y puedes tener identificados en esos hotspots, que además dicen que lo van a hacer mucho más rápido que ahora, un montón de verdaderos solicitantes de asilo. ¿Qué va a pasar si esas cuotas están muy desequilibradas? Porque las cifras de ACNUR nos dicen que más del 65% de personas que llegan a Grecia cumplen con los estándares de protección internacional. Y como bien sabes, David, esas son cifras elevadísimas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Tampoco tenemos ninguna más en el chat. Si os parece, son, bueno, casi las 7 menos cuarto. No sé si alguien más quiere preguntar. Si no, les pediría a los ponentes si quieren concluir el acto con una reflexión final. Mira, si quieres, empiezo yo y así seguro que Sonia puede hacer una que cierre y sea más realista que la mía, ¿no? Yo os he presentado el pacto desde una óptica de intentar releerlo en sus claroscuros, pero no solo en sus oscuros, ¿no? Aunque eso sea un ejercicio de wishful thinking o de cierto funambulismo para encontrarle también cosas. Pero hay que reconocer que el pacto bebe de muchas cosas que ya estaban hechas antes, ¿de acuerdo? Solo que intenta poner el acento en unas y otras. Y que, por ejemplo, va a incorporar el reconocimiento de refugiados de residencia de larga duración a los 3 años, ¿vale? Que esta es una de las reivindicaciones que veníamos haciendo, de que la gente los refugiados tengan que esperar tanto tiempo como 5 años para poder viajar libremente. O sea, que tiene algunas cosas un poco para todos, ¿no? Pero es evidente que sigue pensándose la inmigración y el refugio, y esto no ha cambiado, desde las ópticas que venían haciéndose. No hay cambio de paradigma para nada en el análisis de los problemas. Y eso, en parte, es en sí mismo un problema, porque la gravedad de algunos problemas estructurales llamaba a un cierto cambio de paradigma. Otra cosa es que tuviéramos la madurez política para poderlo implementar, pero se esperaba un poco más de valor en este sentido y romper alguna lanza y prestar atención a las cosas que, si no arden, migración legal, por ejemplo, pues no se les presta atención, cuando deberían ser la principal vía, porque a lo mejor facilitando la migración legal y en condiciones tienes menos inmigración irregulares, que claro. Por tanto, esta sería un poco mi conclusión, que no es ninguna conclusión, es algo bastante evidente. Sonia, como pues la verdad es que sí, la verdad es que me sumo totalmente a lo que David apunta de la evidencia, ¿no? Nosotros, desde la perspectiva de Stop Mare Mortum, no entramos en este análisis tan necesario, además, para entender, como muy bien decía David, ¿no? En dónde se enmarca, en qué momento llega y cómo llegamos ahí, ¿no? La verdad es que siempre es bueno ver por qué caminos se puede transitar hacia la mejora, y, como decía David, es muy difícil el papel de intentar llegar a un consenso entre intereses realmente tan opuestos, ¿no? Yo al principio, cuando apuntaba lo de ganaron los malos, esa es nuestra conclusión desde un análisis de que en ese esfuerzo, ¿no?, por llegar a un consenso, la Comisión ha cedido a las presiones de esos gobiernos cuyo único objetivo es reducir el número de personas a las que se concede protección en Europa, ¿no? Y nos parece que, como muy bien dice David ahora, la realidad nos interpelaba para que hubiera un cambio de paradigma, ¿no? Y no continuáramos avanzando en securitización y control y externalización de fronteras. En todo caso, desde esto, y creo que es un reto para cualquier movimiento, plataforma que esté vinculado a la lucha de los derechos de los migrantes y refugiados, el tema de trabajar por las vías legales y seguras y la migración legal, como planteaba David, no puede ser un apunte, no pueden ser 4 líneas dentro de una propuesta de pacto, debe ser el motor que mueve que las personas no tengan que ver vulnerados sus derechos ni poner su vida en riesgo
para acceder al derecho a la movilidad o al derecho al asilo, si procede, ¿no? Por tanto, para nosotros el núcleo y el foco sigue estando puesto en el mismo sitio, ¿no? En el tema de vías legales y seguras. Bien, pues con esto podemos dar por terminada la interesante conferencia y dar por inaugurado el curso académico que hoy empieza en nuestro posgrado y máster. Muchas gracias a los que seguís aquí conectados en Jitsi y también a todos los seguidores que tenemos desde la plataforma de YouTube. Y bueno, esperamos veros pronto en futuros actos y conferencias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. El máster interuniversitario en migraciones contemporáneas, de hecho, es una de las ofertas más completas para estudiar y formarse en las migraciones en el Estado español en la actualidad. Nosotros tratamos desde los aspectos legales, jurídicos, mercado de trabajo, políticas sociales, políticas públicas. Es el resultado de la unión de dos universidades líderes en el tema y en la investigación sobre la inmigración, que son la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona, a través de grupos de investigación como son el Instituto de Derecho Público y el CER Migraciones. Los dos grupos tienen una larga experiencia, son grupos que trabajan desde disciplinas diferentes, la sociología, el derecho, la ciencia política, la antropología, la comunicación, y la finalidad es precisamente ofrecer un producto que sea a su vez interdisciplinar y centrado en la formación muy aplicada, muy práctica de los estudiantes que cursen este máster. Es cierto que la realidad desborda esta perspectiva individual sobre las cuales nosotros vemos las migraciones, y además esta idea de abordar, ¿no?, a través de distintos módulos el fenómeno migratorio, yo creo que contribuye o es una herramienta a la cual los estudiantes en un futuro en su desarrollo profesional podrán ir mucho más allá de lo que es en principio su formación de vida. Lo que me parece interesante es que las clases, además de profesores, las imparten también abogados, trabajadores en ONGs o del sector público, y por tanto yo creo que el máster te da la oportunidad de familiarizarte con aspectos del fenómeno migratorio, digamos, más prácticos. El objetivo del módulo de mercado de trabajo es analizar la relación entre la inmigración y la esfera económica. Es una aproximación dinámica que contempla la diversidad de perfiles y trayectorias de las personas migrantes, y con un fuerte énfasis en las consecuencias para los procesos de integración laboral y social en distintos contextos. El objetivo del módulo de Políticas Públicas y Gestión de la Diversidad es proporcionar una primera aproximación a las políticas públicas sobre el hecho migratorio, la diversidad cultural y las minorías étnicas en los distintos niveles de gestión, aunque con un fuerte énfasis en el ámbito local y en las políticas sectoriales más destacadas como salud, educación, vivienda, seguridad. A través del módulo de prácticas, el máster ofrece al estudiante la posibilidad de realizar estancias en una diversidad de entidades vinculadas al ámbito de las migraciones. Y en concreto, el módulo de migraciones y educación se preocupa por investigar desde una perspectiva comparativa internacional las condiciones de incorporación de los hijos e hijas de las migraciones internacionales en España, desde la perspectiva de la ciudadanía, desde la perspectiva de los derechos y desde la perspectiva de la clave para su integración social, que es el sistema educativo.